Consulta hasta aquí. Bueno, no hay nada en el chat. Bueno, voy a seguir entonces. A ver. eh, Ahí está. Bueno, entonces les contaba qué es la música en la naturaleza. Darwin se refería a que hay un montón de especies que tienen... a ver, perdón, se me fue la presentación. Ahí está. Hay un montón de especies que tienen comportamientos que nosotros podemos homologarlos a la música, porque, por ejemplo, hay un montón de insectos que tienen estridulaciones, Perdón, Dani, no se ve la presentación, va, yo no la veo, no sé el ¿no? resto. Ah, tal vez, no, seguramente, o no lo compartí o algo así. A Yo te ver, habilité para compartir. Deja ya, de compartir y volví a hacerlo, o sea, sí, porque debe haber de- fallado. Ya va, ¿eh? A ver ahí. Compartir. Ya había apretado compartir. A ver ahora. No, ahora sí. Ahora sí. Ok, ahora, bueno, perfecto. Les decía que, bueno, hay insectos que tienen comportamientos de estridulación, que son como percusionistas, ¿no? Como muchas hormigas o mismo los grillos. eh, Generan patrones que son golpes. En el caso de los grillos se rascan la cutícula y generan ese canto que uno escucha que tiene modulaciones y se puede analizar en frecuencia, se puede encontrar una especie de idioma entre comillas, ¿no? Y que desde una mirada antropocéntrica podría ser sonar como si fuera música animal. Lo mismo, obviamente, los pájaros, que son los más estudiados en términos de canto, pero también mamíferos, como los murciélagos, que tienen cantos durante el apareamiento, o las ratas, que tienen vocalizaciones de alta frecuencia, que obviamente nosotros escuchamos muy mal y que entonces no suenan como música, pero podría sonar como música en una población de roedores. Después tenemos, obviamente, las manadas de perros que aúllan y generan cuestiones que podrían ser interpretadas musicalmente. Las más famosas son las ballenas y delfines, sobre todo las ballenas, porque suenan muy musicales para los oídos humanos, ¿no? Pero en realidad son vocalizaciones que lo que hacen es, tienen un rol bastante definido en el comportamiento animal, ¿no? Ya sea para el apareamiento, ya sea para las llamadas de peligro y demás. Incluso entre los monos encontramos monos aulladores, en particular algunos que hacen duetos, y la gente que hace comportamiento en mono analiza que hay un montón de vocalizaciones que no tienen nada que ver con la supervivencia, ni el sexo, ni demás, sino que son duetos que lo hacen para divertirse. Entonces es cuestión de ver cómo analizamos eso, si es como música o qué es exactamente. Lo cierto es que ninguno de todos los animales que generan esta música, entre comillas, tiene una intencionalidad marcada en generar una sintaxis, por ejemplo, como la música es como un lenguaje en el cual se puede definir una sintaxis. Digamos que los que están más cerca de lograr eso son los pájaros, pero hay bastantes evidencias de que es muy pobre la sintaxis que los pájaros generan con sus cantos, ¿no? Entonces, lo que dijo Darwin es una idea que fue la patada inicial, pero hay un montón de cuestionamientos respecto de para qué sirve la música en nuestra especie, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos capacidades que otros animales no tienen? No sé si conocen algunos de estos ejemplos. Por ejemplo, no hay evidencias en la naturaleza, salvo la de esta cacatúa y alguna otra que les voy a mostrar. No sé si conocen, a ver si puedo. Ah, no sé si la. Bueno, no importa.
La probé y andaba, pero desde esta pantalla de Zoom no abre. La cuestión es que esta cacatúa es capaz de sincronizarse al ritmo. Con una canción, lo probaron con canciones de Michael Jackson y con canciones de la de Queen, Otro Amor del Polvo, y casi que no hay animales que logren eso. En esta cacatúa se describieron 36 comportamientos distintos de sincronización, de seguimiento del ritmo y además respuestas emocionales a la música. Por ejemplo, se le erizan las plumas de la cabeza ante determinadas estrofas de la canción. Eh, y además fue un modelo de estudio comportamental porque esta cacatúa hace todas esas cosas sin recibir premios. Cosa que el único individuo animal o sujeto animal que fue capaz de reproducir un comportamiento parecido, de seguir el ritmo de una canción, es este león marino, pero al león le tienen que dar pescaditos cada vez que hace como si fueran un circo. Entonces, básicamente, la entrada al ritmo es una cosa que es típica de los humanos, pero que no se puede evidenciar en otras especies más que en esta cacatúa. Había otros ejemplos, ¿no?, de música animal, pero bueno, son muy controversiales porque, por ejemplo, hay una orquesta de elefantes que se llama Orquesta de Elefantes Tailandeses, que son percusionistas y demás, pero lo cierto es que cuando uno lo ve parece simplemente un circo en donde los tailandeses entrenaron a los elefantes a hacer determinadas monerías y generan una música que, bueno, que uno tiene que estar predispuesto a pensar que eso que generan los elefantes es música, ¿no? Entonces, en términos científicos, uno diría que la música es una capacidad humana, en principio, y que no es homologable a la música animal porque está muy ligada al desarrollo del lenguaje. Si algún animal era musical, probablemente los primeros Homo erectus y demás se lo habrán cargado, con unos palos le habrán pegado en la cabeza, desapareció la especie. Quizás especies parecidas a la humana tenían capacidades musicales, pero el Homo sapiens prevaleció en esa lucha por la supervivencia. Y lo cierto es que es una capacidad muy antigua de los humanos, la capacidad de hacer música. Se llama, en ciencia le dicen musicalidad, en inglés musicality. Serían las habilidades estas que tiene el ser humano para hacer y para disfrutar la música. Ahora bien, siguiendo la línea de Darwin, lo que los científicos pensaron es que quizás la música sea una adaptación, quizás no sea para el comportamiento sexual, pero que tenga un montón de otras funciones, ¿no? Para poder así como por ejemplo los ojos y el sistema visual es una adaptación clara del sistema nervioso para detectar imágenes, la idea es que quizás nuestro cerebro tiene como un aparato cognitivo que se evolucionó para generar y para percibir música y que es distinto del lenguaje. La otra posibilidad es que sea un producto del lenguaje, de haber desarrollado el lenguaje. Para que algo sea considerado una adaptación en el sistema nervioso, tiene que haber una continuidad histórica, tiene que preservarse, esto tiene que pasar de generación a generación y estar durante milenios presente en la especie, ¿no? Por otra parte, la gran mayoría de la población tiene que tener esa capacidad, porque si no, no es una adaptación de la especie, sino que es algo que aparece en algunos individuos, pero no es una adaptación. Y después, por último, tiene que tener valor adaptativo, es decir, no tiene que ser indiferente. Si esa capacidad desaparece, el individuo tiene que perder algo, si no, no es una adaptación, sino que es una característica más de las que puede tener un individuo, ¿no? Algunas relaciones la música tiene con el lenguaje, con lo cual podría pensarse que quizás coevolucionaron o quizás empezó uno un poquito antes que el otro, pero más o menos son parientes, aparecieron en el mismo momento. Y ahí les voy a mostrar algunas de las evidencias científicas que indican
en qué situación nos encontramos respecto de todas estas premisas. Las relaciones que tiene la música con el lenguaje tienen que ver con que, bueno, tiene una notación, tiene un sistema de escritura, de lectoescritura. Hay áreas cerebrales comunes, pero no son las mismas. Por ejemplo, uno puede tener una CB y perder la capacidad de hablar o de escribir, y sin embargo puede seguir tocando su instrumento perfectamente, y hay evidencias de eso. Entonces el sistema cerebral, si bien puede compartir algunas regiones, hay diferencias notables también. Después hay cuestiones genéticas, hay condiciones, ¿no? Condiciones genéticas que ocurren en la población humana, como los individuos que tienen síndrome del espectro autista o situaciones de Asperger, o sea, una condición de Asperger, o por el contrario, individuos que tienen el síndrome de Williams. En el caso de los Asperger, son relativamente refractarios a la música, tienen una tendencia a que la música puede parecer un estímulo aversivo, es decir, pueden molestarle el sonido y tienen una tendencia a escaparse de la música. En cambio, los Williams, que es una condición, no es una enfermedad, sino que es una condición genética, que tienen algunas alteraciones cromosómicas, son individuos hipermusicales, es decir, empáticos, supermusicales, que no pueden parar de disfrutar de la música y bueno, tienen dificultades conductuales a partir de esto porque son altamente emocionales. O sea que hay componentes genéticas o el acervo genético de alguna manera impacta sobre nuestra manera de entender la música. Respecto de la continuidad histórica, fíjense que el instrumento musical más antiguo que se conoce tiene 43.000 años aproximadamente. Se cree que es una pieza que fue hecha por algún neandertal o un cromañón. Y estamos hablando de un instrumento de viento, ¿no? De una flauta hecha con un hueso de un oso que se encontró en Eslovenia. Pero en realidad hay dudas de que los primeros instrumentos hayan sido una flauta, sino probablemente hayan sido de percusión o algo por el estilo, y eso en el registro fósil es imposible de encontrar. O quizás el primer instrumento fue simplemente la voz humana, ¿no? En cuanto a la persistencia, fíjense que todas las civilizaciones humanas han tenido música. No solo hay registro fósil, sino que hay registro en pergaminos o como sea, o en jarrones, de que todas las civilizaciones han tenido música, y en particular le han dado un valor preponderante, porque fíjense que, qué sé yo, ustedes pueden ver que en el Valle de los Nobles, que es el lugar donde el top de los retop de Egipto, hay pinturas con instrumentos musicales, o lo mismo se podría decir de Grecia, ¿no? Y la importancia que le da la población humana a esto llega hasta nuestros días, en donde este tipo llena 9 veces la cancha de River y un montón en su gira es capaz de recaudar 500 o 450 millones de dólares de gente que paga para ver una obra musical, ¿no? Está bien que quizás estos shows trascienden lo musical, pero lo musical es lo más importante. Todas las culturas humanas tienen comportamiento musical o muestran musicalidad, danza, folclore, y entonces esto es objeto de gran estudio desde el punto de vista científico de las neurociencias. ¿Qué patrones comunes, qué cosas comunes podemos encontrar? ¿Por qué toda la humanidad presenta este comportamiento, ¿no? Y el año pasado se publicó un artículo muy interesante que muestra en una revista muy prestigiosa que se llama Science, en donde un grupo de investigadores grande muestra que si uno analiza toda la base de datos que hay que se pudo conseguir sobre folclore universal de todas las culturas que se conocen en distintas bases de datos, se pudieron encontrar cuestiones acústicas y digamos,
arreglos tonales y complejidad melódica y rítmica que son que pueden descomponerse como si fueran elementos, ¿no? Elementos que son comunes o que son homólogos a lo largo de todas las culturas. Es decir, que hay patrones que se repiten en toda la música folclórica del mundo. Esto fue hecho exclusivamente obviamente sobre músicas populares, ¿no? Y no solo eso se evidencia, sino que además se encuentra de los antropólogos que estudian todas las diferentes culturas, que esas regiones musicales, por llamarlo, digamos que hacen algoritmos matemáticos que de alguna manera clasifican fragmentos de esas músicas, se corrobora que determinados fragmentos son comunes en distintas culturas y están asociadas a comportamientos que son similares. Por ejemplo, el cuidado de infantes, por ejemplo, las canciones de cuna, o músicas que son para bajar, para calmar, como un efecto ansiolítico de la música. Hay como patrones muy marcados de que la música tiene un montón de cosas comunes en la humanidad, ¿no? Y que es repetitivo, que no depende de la cultura. Ahora bien, todas esas evidencias que yo les mostré rápidamente apuntan a una escuela. Está dividida digamos, la ciencia está dividida respecto de esta interpretación. Todas las evidencias que les mostré apuntan a que la música evolucionó independientemente del lenguaje y la musicalidad es una propiedad humana que genera un valor adaptativo. Ya vamos a ver cuál. Pero apareció Steven Pinker en los años 90, 2000, escribiendo un montón de textos donde él básicamente postuló que la capacidad musical es una tecnología, es una cosa que la humanidad aprendió, pero no es una adaptación al medio ambiente. Lo que es una adaptación al medio ambiente es el lenguaje. La especie humana desarrolló el lenguaje, se comunica y a partir del lenguaje y las propiedades que da nuestra capacidad de hablar y demás, somos capaces de ejercer una serie de cosas que no tienen mucha función comunicativa y que son él le llamó un auditory cheesecake, o sea, una torta de queso auditiva. Es como la analogía es con la alimentación. Quizás nosotros evolucionamos para alimentarnos. El alimento es parte de obtener energía y sirve para la vida, pero una cheesecake es una golosina. Tiene grasa, tiene azúcar, le gusta a nuestro sistema nervioso, le gusta a nuestros sentidos, pero desde el punto de vista de la alimentación no sirve para nada. Lo que sirve es comer proteínas y otras cosas, ¿no? Pero el cerebro evolucionó también de tal manera que hay determinados botones que uno toca y que ejercen una atracción feroz. Y en este sentido, Pinker hizo una homología con la música. Nosotros tenemos el lenguaje, pero la música es una golosina, no es el alimento es el lenguaje. Entonces, en su libro, Cómo funciona la mente, saqué estas frases, ¿no? Es una cosa exclusivamente hedonista, no sirve para nada, no emerge con un propósito específico, si desapareciera no produciría impacto alguno en nuestra especie y es un parásito evolutivo. Hay un montón de gente que piensa que esto no es así, no se ha resuelto la controversia, entre ellos el más, digamos, el que se opone más a Pinker se llama Mitten. Darwin dijo que es una adaptación, ¿no? Un protolenguaje. Pinker dijo que es un producto colateral. Mitten lo que dice es que es una adaptación y que es indisoluble. Él lo que cree, escribió este libro que se llama Los neandertales cantaban rap, y originalmente él es un paleontólogo, pero ahora se convirtió en antropólogo, biólogo y todo, es, digamos, multidisciplina.
Él lo que cree es que es una adaptación y que probablemente el primer lenguaje no podía desprenderse de lo musical, porque al principio no había palabras, no había una gramática, no había un lenguaje consolidado, entonces era muy importante la entonación, la prosodia, los gestos, lo gestual, entonces era como un lenguaje no verbal en donde la música tenía un rol importante. Los que creen en esta hipótesis básicamente ponen todos estos argumentos, ¿no? Como que en la evolución la importancia que tuvo la música es la vinculación social. Y que entonces como los primates, nosotros somos primates, los Homo sapiens, cada vez somos menos sapiens, pero somos siempre primates, somos seres sociales. Entonces es muy importante para la vinculación social, lo que en inglés le llaman bonding, el pegamento social. Las interacciones, las dinámicas de grupo, la comunicación, la cooperación, cohesión, la formación de coaliciones, es dador de identidad. Y entonces lo que se cree es que los cazadores-recolectores, o quizás un poco después, se protegían ante depredadores, porque la colaboración era fundamental, y la música era como el pegamento, la manera de mantenerlos juntos, colaborar en la crianza de la descendencia, por ejemplo, recolectar alimentos, músicas de tipo guerrero para expandir y defender territorios, y cuestiones por el estilo. Acá hay alguna bibliografía específica para que le pueda interesar, pero son revistas especializadas. Este es el último review que se hizo sobre este tema. Acá yo tenía puesto un interludio, pero todavía tenemos unos minutos, ¿no? Podemos continuar. Entonces ahora voy al ejemplo básico de más que nada que tiene que ver con la percepción, más que con la evolución. Ustedes saben que el oído es un aparato que básicamente transduce, es decir, codifica en el sistema nervioso a través de todo este sistema de huesos, y la cóclea, que es un resonador, convierte la señal acústica en electricidad. Esa electricidad se propaga a través del nervio auditivo y va a partir de ciertas estaciones de relevo, que son núcleos intermedios, termina yendo a la corteza auditiva primaria, ¿no? Esa es la manera que uno percibe el sonido. Y la primera cosa que hay que decir es que el cerebro humano no tiene un núcleo de la música. Es decir, no es que la música va a todo un lugar, sino que la música se desparrama por todos lados. Y el cerebro coopera para procesar todo eso. Es decir, hablamos nosotros de representación. Cuando nosotros escuchamos a la música se desparrama por el cerebro y se representa en el cerebro y se codifica en electricidad. Entonces se activan regiones particulares. Dependiendo de la música que escuchemos, dependiendo de lo que le prestemos atención, se codifica en distintas regiones, ya sea en los ganglios de la base, por ejemplo, el ritmo. Hay un montón de regiones. En el hipocampo se procesa la memoria de la música. En la corteza visual se procesa las cuestiones que tienen que ver con la observación, es decir, si estamos leyendo la música en lugar de escuchándola. En la corteza auditiva se construye el sonido, o sea, lo que suena en la cóclea se representa aquí fielmente. Hay una representación que se llama tonotópica. Es decir, si yo escucho un La 440 en la cóclea, hay varias neuronas en realidad, pero hay neuronas en la corteza auditiva que resuenan a 440. ¿Okay? Hay una representación perfecta, fidedigna del objeto acústico en la corteza auditiva. Pero ¿qué ocurre? Que eso que llegó a la corteza auditiva se desparramó por todos lados. Y al desparramarse se procesó, se representó. Es decir, la corteza somatosensorial, la que siente el tacto, si estamos tocando el piano, está procesando todo lo que tiene que ver con el tacto. Y
La orquesta de toda esta representación la dirige la corteza prefrontal, que es la que tiene la mayor jerarquía ejecutiva del cerebro, la que toma las decisiones, la que dirige el comportamiento, la que genera la creatividad, la expresividad. Entonces eso es un paneo básico sobre la representación mental de la música. Por ejemplo, con el ritmo y la melodía y todas esas propiedades de la música se van desagregando en el cerebro. El cerebelo y los ganglios de la base son los principales responsables del control del ritmo. Entonces, el cerebro tiene un trabajo completamente desagregado respecto de la música, pero que se integra a través de la corteza prefrontal y del control que ejerce la corteza prefrontal sobre todas las otras regiones. Una de las cosas más importantes que ocurre en el cerebro cuando uno escucha o ejecuta música es lo que está ligado a la emoción. Entonces la música, en términos de comportamiento humano, una de las cosas que más regula son las emociones. Fíjense que es increíble que un objeto auditivo, que puede considerarse artificial porque es un constructo, una cosa tecnológica que hizo un humano, desencadene todas estas reacciones: euforia, alegría, entusiasmo, regocijo, calma, o que te aburra, que te dé suspenso, tensión. Puede haber reacciones, digamos, positivas, por ponerlo así, y reacciones más negativas o aversivas, como tristeza, incomodidad, molestia, angustia, terror, desencadenado por sonidos, ¿no? Eso es muy atávico. Está cableado en nuestro sistema nervioso de esa manera, ¿no? ¿A qué se debe? Yo había puesto algunos ejemplos, ¿no? Fíjense que deportistas de élite salen con auriculares como ansiolíticos, sería ansiolítico natural, o lo mismo la música que se escucha con las clases de yoga. Y hay música que genera suspenso, tensión o incluso terror, porque la estructura del objeto acústico tiene propiedades que el cerebro humano codifica como peligrosas, ¿no? Y todos recuerdan, si vieron esta película Psicosis, la música que acompaña la escena de la ducha, donde este personaje mata a una chica en la ducha. Ahora bien, ¿cuál es el circuito responsable o los circuitos responsables para que nosotros enfrentemos ese estímulo de tal manera que provoque una reacción emocional? Es el mismo circuito que provoca emociones hacia otros estímulos, como por ejemplo el sexo, las drogas, la comida o el dinero. Es el circuito que se denomina de la recompensa, que está controlado por neuronas que tienen el neurotransmisor dopamina y que se ubica en la parte basal del cerebro. Esto se llama cerebro medio y que comprende a distintas estructuras que tienen nombres raros: núcleo accumbens, amígdala, área tegmental ventral, pero que básicamente conecta la corteza prefrontal con un cerebro que es un cerebro bastante primitivo. Cuando uno habla de la evolución del cerebro humano, habla de por lo menos dos regiones. Una que se llama arquicerebro o cerebro primitivo, que es la zona más basal del cerebro, y después el cerebro neocorteza, que es la corteza cerebral, que es lo más nuevo, que aparece en los mamíferos superiores. ¿Tenemos todavía unos minutos? Muy bien, cuando uno hace este tipo, Cescuz hizo un experimento muy interesante, que fue comparar esta región que les acabo de mostrar en individuos que eran enfrentados a distintos tipos de recompensas. Por ejemplo, a estos individuos le daban, si hacían una tarea, le daban recompensas económicas. A este individuo le daban recompensas comida. A este individuo le daban imágenes eróticas. Y lo que hizo fue comparar la activación de todas estas regiones con individuos a los cuales la recompensa era la música de sus amores. Y encontró que había un grado muy importante de superposición.
Entonces uno tiende a pensar que el sistema emocional del cerebro que procesa la música es el mismo que procesa otro tipo de estímulos, ¿no? Haciendo de alguna manera cierto ese viejo dicho de sexo, drogas y rock and roll. Entonces, pero ¿por qué nos gusta la música? ¿O qué es lo que nos gusta de la música? Fíjense, acá hay dos ejemplos de las multitudes que puede convocar un estímulo musical, ¿no? El comportamiento humano compulsivo respecto de una búsqueda desenfrenada de esa emoción, ¿no? Por un lado tenemos por qué nos gusta la música, por otro lado tenemos por qué nos gusta la música que nos gusta. Y acá hay que discriminar dos grandes grupos, ¿no? de cuestiones que tienen que ver con esto. Fíjense que acá yo recopilé, este tipo de charts se puede hacer de distintas maneras, ¿no? Pero hay un acuerdo bastante importante. Si uno pone discos con mayor, que tienen más de 30 millones de copias vendidas, uno llega a este ranking. Obviamente si el ranking, primero Michael, segundo, bueno, así, ¿no? Y cosas raras como Fleetwood Mac, quinto en ventas. En toda la historia de la música pop, que es el género que más ventas, no tiene. Ahora, si uno hace los charts de los críticos de música o de los músicos, tal vez esto sale totalmente distinto y sale primero un disco de Miles Davis o un disco de Beach Boys. O sea, obviamente que depende de qué ranking uno tome. Pero en un ranking de ventas, estos objetos musicales evidentemente deben tener algo que trasciende lo cultural, es decir, la propaganda, la moda y demás, para que durante 30, 40 o 50 años se sigan vendiendo, ¿no? Acá hay artistas más taquilleros. Los Beatles, por ejemplo, Elvis Presley, Michael Jackson, ¿no? Son en millones de dólares de ventas, ¿no? Esto es de Wikipedia, no sé si será muy exacto, pero muy lejos no debe estar. Y esto es en la historia, porque si uno toma artistas actuales, tal vez vendieron 30 millones, no 30, pero 10 millones de discos y no están en estos rankings. ¿Qué es lo que tienen estas obras? Obviamente tienen atributos, tienen cuestiones que tienen que ver con la composición y la interpretación, pero tiene mucho que ver con el juego que se le da. Todos los músicos lo saben esto, el juego de consonancias y disonancias, los juegos de tensión y resolución, la importancia que tiene el timbre, lo que se denomina groove. Bueno, en todo esta área del conocimiento hay científicos que básicamente lo que hacen es modular o de alguna manera manipular el sonido para observar cuáles son las cosas que hacen más apetitivo, más seductor un tema o una composición y cuáles son las cosas que lo tiran para atrás, ¿no? Por ejemplo, se hicieron trabajos con discos o con canciones de Jimi Hendrix o de artistas muy conocidos en los cuales se manipula levemente los parámetros y se va analizando el toque de cada uno y cuáles son por decirlo así, la marca digital o las huellas digitales que hacen que al sistema nervioso le parezca más apetitivo. Y eso está bastante, de alguna manera, motorizado por los productores musicales y por la industria de la música para poder encontrar patrones que hagan que los productores después apliquen estas rutinas a sus artistas para poder vender más, ¿no? Y después tenemos otro tipo de cosas que están más ligadas a la sociología. Si bien la neurociencia cumple su rol allí, porque el cerebro es el que está procesando la música, hay una cuestión que tiene que ver, que son conductuales, de la conducta del sujeto que, por ejemplo, el que consume música, que tiene que ver con las expectativas, es decir, como las modas o cuestiones por el estilo. ¿Esto de qué depende? No va a depender solo de las condiciones innatas y de la historia previa que tiene, por ejemplo, el escucha, sino que depende de un montón de patrones culturales y sobre todo desde las neurociencias se estudia cuál es el rol de los sesgos cognitivos, es decir, cuál es la probabilidad de que un tipo que escucha
metal, ¿viste?, le guste el rap o cosas por el estilo. Es decir, el sesgo cognitivo tiene que ver con la impresión que causó la historia previa y cómo eso influye en la preferencia que sigue al enfrentarlo con un nuevo género o con un nuevo tipo de arquitectura, por decirlo así, del objeto acústico. Entonces se hacen experimentos en donde se ponen sujetos en el resonador y básicamente se puede analizar cuáles son las propiedades del sonido, las condiciones que de alguna manera moldean las expectativas del sujeto. Claramente uno, sin ver el experimento acá, con una resonancia, sin que yo les explique cómo se hizo este experimento, ustedes van a ver que si lo rojo es la mayor actividad, este tipo le gusta más la música clásica que otras. Fija más la atención en patrones que tienen que ver con la música clásica, ¿no? Por último, ¿tenemos tiempo, Martín? Quedan 2 minutos para que se corte. Y podemos cortar acá y termino con esto. Dale, Queda poquito. dale, ahora corto y cerramos Dale. y volvemos a entrar en este grupo. Dale.